Vamos a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos a leer desde el verso 5. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y esta es la manera en la que el Señor envía inicialmente a sus 12 discípulos, a sus apóstoles. Y empieza a darles instrucciones específicas acerca de lo que ellos necesitan y deben hacer. Están enfocados a hacer una declaración: el reino de los cielos se ha acercado. Pero noten lo que les dice: sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y aquí no está diciendo el Señor: oren por los enfermos, oren por los que están endemoniados, oren. No, hace una declaración: sanen enfermos, sanen, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Pero establece por qué se puede hacer. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis. Es decir, que el Señor nos ha enviado a hacer cosas que son imposibles para nosotros, para que aprendamos a depender únicamente de su gracia. La gracia del Señor es lo que nos habilita, nos capacita para ser lo que Dios quiere que seamos y para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es por la gracia. Y por eso el Señor nos pide cosas que son realmente imposibles. Nadie puede sanar un enfermo, nadie puede resucitar un muerto, nadie puede limpiar un leproso, nadie puede por sí mismo echar fuera un demonio, nadie. Pero ahí es donde nosotros recibimos la gracia de Dios sobre nuestras vidas, la gracia. Y por eso, al ser reyes y sacerdotes, el Señor espera que nosotros estemos buscando realmente su presencia para poder hacer aquello que solo por la gracia lo podemos hacer. El llamado del Señor a sus colaboradores es un llamado a hacer lo imposible, lo que es imposible para nosotros. Pero es para que aprendamos a depender
permanentemente de su provisión. Por eso es imperativo que al ser reyes y sacerdotes, nosotros permanentemente estemos buscando su presencia, siendo empoderados, recibiendo su gracia, su habilidad, recibiendo su favor, para que cuando nosotros estemos enfrentando todo este tipo de situaciones, podamos ver el poder de Dios diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Declarando que en realidad el reino de Dios está acercándose. Cuando el Señor permite una sanidad de una vida, cuando el Señor permite un consejo sabio a alguien, cuando el Señor trae libertad a una persona, a un hogar, cuando el Señor restaura una familia, en realidad lo que está sucediendo es que el reino de Dios se está acercando. El reino de Dios, que es la esfera del dominio de Dios, de la manifestación de su gobierno, de su poder, la esfera de su influencia, toque esa vida, toque ese hogar, toque esa familia. Si lo miramos allá adelante, en Mateo capítulo 12, van a entender lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo 12, 22. ¿Qué había dicho? Perdón. 12. Bueno, 22, perdónenme la vida. Verso 22. Otra vez, ya que me perdonaron. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y hagamos un pequeño paréntesis aquí. Los fariseos, los líderes religiosos, las personas de mayor influencia religiosa en la nación, la élite religiosa, están declarando, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y esto es una declaración, pero demasiado fuerte y ofensiva. Porque Belcebú es la contracción de Baal Zebub, que para las culturas paganas era el dios de las moscas. Así era como lo conocían, Baal Zebub, con Z. Y el dios de las moscas, ellos decían que era el dios que habitaba en los basureros, en los lugares sucios donde tiraban los cadáveres de los animales y todo, que los tiraban a un lugar. Ellos tenían una creencia que, como eran tan paganos, que para todo había un Dios. Entonces, que ese Dios, el Dios de las moscas, era ese ser que habitaba en medio de toda esa suciedad. O sea, el Dios de la basura, de la carne en descomposición. ¿Sí me entienden eso? O sea, era como el Dios de lo sucio, de lo más oscuro, de lo más feo. Y ahora están diciendo, imagínate la ofensa, Jesús está echando fuera a los demonios por el príncipe de Belcebú, o sea, por ese Dios de las moscas. Y aquí está lo importante de entender
la necesidad de tener identidad, lo que hemos enfatizado en estos días, que somos seres en identidad, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Recuerdan Juan 13:3? Y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Tomó una toalla, se la ciñó y lavó los pies de sus discípulos. Jesús no era un ser con problemas de identidad. Él sabía quién era, quién es Él en la tierra. No se está ofendiendo porque le están diciendo: tú por el príncipe de los demonios estás echando fuera a los demonios. No está ofendido por eso. A una mujer le dicen: oye, ¿cómo estás de gorda? Y ya está brava. Ay, estás muy gorda. Y ya ella dice: este me cae gordo, pero a mí. Por una tontería de esas. Ahora, esto es una ofensa mayor. Esto es una palabra demasiado despectiva. Y Jesús le dice: miren, ustedes tienen que entender algo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso nosotros necesitamos procurar la unidad en el Espíritu, estar unidos en el Espíritu. En primer lugar, en el hogar, la familia, como parte del pueblo de Dios, caminar en unidad. Porque si nos hallamos divididos, Jesús lo está declarando. Recuerden que hay verdades que el Señor habla para un momento específico, pero hay verdades que Él establece como verdades del reino de Dios. Y esta es una de ellas. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso cuando intercedemos, no podemos estar intercediendo en contra ni de personas, ni de hogares, ni de familias, ni de la ciudad. Nosotros oramos es a favor de las personas, como lo estudiamos allá en Timoteo 2. Oramos es en pro de las personas, no en contra de ellos. Tú no puedes pensar que tienes que usar tu autoridad equivocadamente y arbitrariamente. Señor, por favor, castígalo. Oye, esa es una cosa necia que tú haces. Tú no estás usando adecuadamente la oración cuando hablas de esa manera. No es el espíritu de la oración. Tú no vas a orar en contra de nadie. Tú vas a orar es pidiendo al Señor misericordia, pidiendo su intervención, pidiendo que el Señor traiga luz, traiga claridad, aunque esa persona esté demasiado equivocada. Tú vas a pedir en favor de esa persona. ¿No dijo Jesús que aún debemos orar por los que nos aborrecen, los que nos hacen mal, nuestros enemigos? ¿No dice eso Jesús en el Sermón del Monte? Así que tú nunca uses tu autoridad espiritual en ese sentido para hacer oraciones perversas. No son oraciones conforme el corazón del Señor. Y noten Jesús con la dulzura y la paz después de semejante ofensa. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando el reino de Dios, la presencia de Dios manifiesta, toca una vida que está enferma, es sanada. Cuando el reino de Dios toca a una persona que está quebrantada de corazón y empieza a recibir paz,
El reino de Dios se ha acercado. Si nosotros viéramos personas ser sanas, lo que podríamos afirmar es ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Ciertamente el reino de Dios ha venido. Ciertamente el reino de Dios. Y el reino de Dios empezó a extenderse en la tierra y no ha parado de extenderse desde que Jesús vino. Cuando Él anunció, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden cuando le preguntaron a Jesús ahí en Lucas, volvámoslo a leer, en capítulo 17, verso 20. Lucas 17, 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está. No es que va a venir, ya está. Y desde entonces el reino de Dios está siendo extendido. El reino de Dios lleva 2000 años extendiéndose. 2000 años. Y no va a parar. Desde que Jesús vino, el reino de Dios empezó a extenderse sobre la tierra. Y no se va a detener. Va a continuar. Y prueba de eso es que vamos a tener un periodo que la Escritura lo llama el milenio. Donde Jesús reinará por 1000 años sobre la tierra. Y manifestará su gloria en esta tierra en plenitud. Totalmente. 1000 años donde se evidenciará completamente la grandeza del reino de Dios. Entonces tú no puedes estar pretendiendo que algún día va a llegar. No, está en medio de nosotros. Tú puedes estarte preguntando, ¿pero cuándo será? No, ya está. Lleva 2000 años y no te has dado cuenta. Extendiéndose. Y como dice el Evangelio, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, los que se violentan a sí mismos, logran aferrarse a él. Lo que está diciendo es que el reino de Dios avanza contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, logran aferrarse a él, logran estar allí en medio. El reino va a seguirse extendiendo, en medio de toda la situación. Y ahí es donde nosotros, como sacerdotes, estando en su presencia, le podemos permitir al Señor ungirnos con su gracia para hacer una expresión de su gloria en esta tierra. Y si una persona sana, por una oración que el Señor nos permita hacer, por una palabra que el Señor nos permita declarar, entonces el reino de Dios se ha acercado y ha tocado esa vida. Nosotros al estar en su presencia, como sacerdotes por la sangre del Cordero, que tenemos acceso al mismo trono de la gracia, entonces recibimos esa habilidad, esa capacidad, ese empoderamiento para ser habilitados y poder bendecir las personas que nos rodean. Porque el Señor le dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. Es por gracia. Es por gracia. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. Es un regalo que recibimos de Él y que nos capacita para hacer su voluntad. Pero para eso es necesario la presencia del Señor, estar ahí junto a Él, estar cerca de Él. Señor, yo quiero cumplir el destino con el que tú me creaste. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero ser una expresión de tu gloria en esta tierra. Porque uno dirá, pero fue solamente para esos 12. No, miren allá atrásito también en Lucas, capítulo 10. Porque ya vimos la misión de los 12. Pero si tú lees ahí arribita el encabezado, dice misión de ¿qué? ¿De los qué? 70. De los 70, o sea, son distintos a los 12, son otros. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea, es una tarea. Van a quererlos destruir. Imagínate corderos en medio de lobos. Van a querer devorar. Pero el Señor les dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es decir, vayan con la tarea específica. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Es decir, la presencia, ya lo hemos explicado, la presencia de Dios en ti, lo que hay en ti va a reposar sobre ese lugar. Lo que está reposando en ti va a tocar el lugar alrededor. Paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Es decir, que es soltar lo que Dios ha puesto en tu vida, y si hay un corazón que se abre, lo que Dios ha puesto en ti empieza a tocar esa persona. Cuando tú empiezas a hablar en algún lugar acerca de las cosas del Señor, hay gente que te va a rechazar, que se va a burlar de ti, que estás loco, bueno, tú ya sabes toda la historia. Pero hay otras personas que tienen apertura, y sobre esa persona lo que Dios ha depositado en ti empieza a hallar cabida. ¿Es así o no? Como si hubieras hecho haces clic ahí. Dice, qué linda esa persona, cómo estaba de abierta, cómo estaba dispuesta. ¿Qué pasó? Que lo que Dios había puesto en ti halló cabida en ese lugar. A eso se refiere. Todos lo hemos vivido, los verdaderos creyentes. Hemos vivido esos momentos específicos donde lo que Dios ha puesto en ti empieza a tocar esa vida. Esa persona dice, tan lindo. Y cuando volvemos a hablar, y explíqueme acerca de esto, y por qué no ora por mí, y yo tengo mi abuelita enferma, ¿será que podemos ir allá? Y ya de un momento estás en una tarea específica. Porque lo que hay en ti halló cabida en ese corazón. A eso se refiere decir, pase a esta casa. ¿Está claro? Pero hay momentos donde no pasa nada. Y por eso dice, y si no, se volverá a vosotros. Es decir, lo que Dios te ha dado va a permanecer contigo. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y noten otra vez, sanad a los enfermos que en ella haya. ¿Y qué hay que decir? Decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y esto ya son los 70. O sea, la misión es exactamente la misma, ¿o no? Es la misma. Ahora, tú dirás, pero son los 12, los 70 y nosotros. Es el propósito de Dios, amados. El que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y el que nace del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Es parte del reino. Y si nosotros empezamos a manifestar esta gracia bendita, estando en la presencia del Señor. Miren, comentábamos en estos días que hace algunos años atrás no habían tantas droguerías ni farmacias en la ciudad. De hecho, había que ir casi que específicamente al centro, casi por conseguir algún medicamento. Cuando yo fui la primera vez a Popayán hace unos años atrás, unos 7 años quizás, ahí me llamó la atención y con mi esposa comentábamos andando ahí en las calles. Tantas farmacias que hay aquí, mira, aquí hay farmacia casi que en cada esquina hay una. Tremendo, y nos llamó la atención en esa época. Yo dije a nivel de chiste, yo le dije, ¿será que es que aquí hay mucha gente enferma o qué? Pues bien, eso mismo ha pasado aquí. De unos 5 años para acá, Manizales se ha llenado de farmacias y ya tú en cualquier lado las encuentras. ¿Qué nos dice eso? Que la gente está súper aliviada, ¿cierto? Ahí nosotros como pueblo de Dios podemos traer respuestas de parte del Señor. Sanad enfermos. No dice oren por los enfermos, sanen. Es decir, esa gracia que Dios te ha dado a ti,
debe fluir en bendición de las personas. Siempre que tengas la oportunidad de orar por un enfermo, hazlo. Siempre. Siempre. Oye, ¿te incomodaría que hiciéramos una oración por ti? ¿Qué es lo más grave que te puedan decir? Y eso te quita un pedazo, te quita dignidad. ¿Te hace mal eso? No pierda la oportunidad. Ay, no, es que como le parece, yo me he tomado unas pastillas tan buenas de la... Oye, no, ora primero. No, es que mira que yo me he tomado una bebida de palo seco y es tan buena esa bebida, eso me ayuda. Oye, primero, ¿por qué no oras? ¿Estamos claros? Porque tú necesitas, si eres un sacerdote, estando en la presencia del Señor, buscando su rostro, permitir que el reino sea extendido, reyes y sacerdotes. Pero ya vimos que es a la manera del Rey, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí tu Rey viene a ti, justo y salvador, humilde y sentado en un pollino animal de carga. Es así, es la expresión del reino. Yo no me imagino a Jesús diciendo, oh, ay, ¿cómo así que están enfermos? Mire, coge unas maticas ahí del Monte Hermón y se hace una bebida ¿verdad que no? Siempre que se necesitó algo, Jesús sabía que el Padre tiene todos los recursos. Él lo sabía, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Que el Padre. Pero ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces, si somos hijos de Dios, ¿tenemos acceso a los recursos del Padre? ¿Sí o no? Sí. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Mire que Jesús caminó en esta tierra trayendo las respuestas del Padre a las personas. Jesús es la respuesta del Padre a cada necesidad humana, emocional, espiritual, física y hasta económica. Él es la respuesta completa. Jesús es la única respuesta para todas las aflicciones de un ser humano, todas sin excepción. Y nada hay imposible para Dios, nada. Lo dice ahí en Lucas, leámoslo. Capítulo 1. Vamos a leer el contexto. Lucas 1, verso 26. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la que era estéril, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Oye, ¿por qué me está saludando de esta manera? ¿Cómo que salve muy favorecida? ¿Qué es muy favorecida? Has hallado mucho favor, mucha gracia. ¿Sí está claro? Mucha gracia. Muy favorecida. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado ¿qué? Otra vez, ¿has hallado qué? Has hallado gracia delante de Dios. Si tú estás en esta noche aquí, es porque has hallado gracia. No por un lugar, sino porque el Señor te llamó. Has hallado gracia, 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 gracia. No, pero yo estoy ahí porque es que necesito que mi mamá me dé plata, entonces por eso fui ahí a adorar la píldora a mi mamá. Bueno, puede ser tu intención, no lo sé.
No, es que la loca está muy alborotada, entonces yo voy ahí a calmar la loca para que se tranquilice la cosa. Bueno, lo que sea. Pero a pesar de que hayas venido por la loca, el Señor te ha llamado y has hallado gracia, 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 gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Pero favor inmerecido que te habilita, que te capacita para manifestar la gloria del Rey. Eso es gracia. El favor inmerecido de Dios con un propósito. El favor inmerecido de Dios para que manifiestes la grandeza de ese Rey. Has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, Jesús, salvación. Él será el Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará, ¿qué? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y qué? Su reino no tendrá fin. ¿Te das cuenta por qué el reino empezó a extenderse? ¿Por qué Jesús declaró, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Su reino no tendrá fin. Este reino ya no va a parar. Así se levante el anticristo, así se levante Corea del Norte, así se levante ISIS, así se levante el que sea. El reino, su reino no tendrá. Se empezó a extender. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, desde esa declaración, desde que Jesús nació en esta tierra, su Padre le ha entregado. Es lo que está declarando. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono. ¿Quién está sentado en un trono? Un rey. Él es el Rey de la gloria. El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuándo? ¿Y cuándo es siempre? Desde que Jesús vino, su reino está siendo establecido. Jesús sabe que el diablo tiene un reino, lo mencionó, todo reino dividido contra sí mismo. Y si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido, ¿lo dijo o no? Él sabe que él es el príncipe de las tinieblas, lo sabe, y eso lo preocupa a Jesús. No. El reino se está extendiendo. Desde que Jesús vino, el reino de Dios, la gloria de Dios se está extendiendo, y su reino no tendrá fin. No va a parar. No va a parar. Le guste al que le guste, lo crea el que lo crea. El reino se está extendiendo. ¿Cuál es la invitación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, sean parte del reino. Involúcrense en el reino, porque el reino está avanzando y no se va a detener. Su reino no tendrá fin. ¿Está claro? Para siempre. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que le está diciendo, este rey es un rey completamente diferente, María. Es un rey que no se va a morir. Es un rey eterno. Obvio, Jesús iba a entregar su vida, pero al tercer día había resucitado. Estuvo muerto, como dice, yo el que estuve muerto allá en Apocalipsis, y vivo para siempre. Sí, morí. Entregué mi vida en rescate por ustedes, pero vivo para siempre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo puede hacerse esto, que yo quede embarazada? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Para hacer aquello, amados, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo. Esto no es de otra manera. Sanen enfermos. No dice oren por los enfermos, sanen. Yo escucho eso y digo, Padre, ¿cómo se hace esto, Señor? Dice, hijo, depende de mí. Sanen enfermos. Limpien leprosos. Echen fuera demonios.
Resuciten muertos, de gracia recibieron, den de gracia. Dependes de eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Habitarás al abrigo del Altísimo. Te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Hay una parejita ahorita que está feliz porque su bebé Elías ha nacido. Le habían dado muchas declaraciones que ella no podía, que tal cosa, que aquí, que allá. Y empezaron a orar Andrés Rudas y su esposita Luisa. Y ahora están con ese muñeco felices, ponen fotos. Tú sabes, un bebé hermoso. Lo que humanamente no era posible, Dios lo hizo posible, ahí está. No hubo tratamientos, porque habían tratamientos súper costosos que se tenían que hacer de inseminación allá en Pereira y todo. Y eso que le decían, y no es seguro. Paguen, creo que eran 40 millones que contaron ellos, y no es seguro. Pero Dios, un regalo, se los dio. Y ahí están felices, completamente felices. ¿Por qué? Verso 37, léanlo todos. No, pero bien. 1, 2, 3. Escucha eso en el Espíritu, otra vez. 1, 2, 3. ¿Crees eso? Hay que creerlo, amado. Nada es imposible para Dios. Nada. Pero hay que creerlo. Si tú has hallado gracia delante de Dios, porque has hallado gracia delante de Dios, eso es suficiente. Y ahí en adelante Él te unge, te capacita para hacer lo que es imposible humanamente hacer. No depende de ti, depende de que tú estés en su presencia como un sacerdote, exponiendo tu corazón, limpiando tu vida en su presencia. Porque los sacerdotes venían a la presencia de Dios primero por sí mismos, luego por su casa y luego por la nación. O sea, buscando perdón para ellos. Porque todos somos pecadores, necesitamos la sangre de Jesús que nos limpie. Pero buscaban el favor de Dios en ellos, el favor de Dios para su casa y para la nación. Y luego, cuando estaban ahí en la presencia de Dios, salían a bendecir los lugares donde Dios los había puesto, como sacerdotes, pero enviados por el rey, reyes y sacerdotes. Nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando ella se abrió a esa palabra, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento fue que se dio la concepción. Ella se abrió a que el poder de Dios viniera sobre ella, a que el poder de Dios la visitara, porque ella creyó la palabra. Y al creer la palabra, Dios la visitó. Y ahí fue donde ella concibió la semilla del glorioso Hijo de Dios en su vientre. Y ahí empezó su embarazo, ahí en ese momento. Porque el Señor puede hablarte una palabra y solo oírla. Pero es necesario oírla, abrir tu corazón a ella y creerla. Y cuando tú oyes, abres tu corazón y crees, es que el poder de la palabra empieza a hacer un efecto en tu vida.
porque las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando tú oyes de Dios y lo escuchas de Él y lo crees y proclamas la palabra que tú has oído, las palabras que hablas de parte del Señor son espíritu y vida, porque no son tuyas. Tú las escuchaste, las creíste y las proclamaste. Y eso no se trata de confesar, porque está el abuso de que usted lo tiene que decretar y que no, eso no es. Pero está también el otro lado de la incredulidad. Y tampoco es hacer un justo medio entre el créelo, decrétalo y confiésalo y recíbelo. Y el que, bueno, si tú quieres hacer la voluntad. No, eso no es así. No es un justo medio, porque ambos son perversos. Es oír de Dios, creer lo que Dios ha dicho y proclamar lo que Él ha dicho. Es todo lo que tú tienes que hacer. Pero ¿cómo sabes si sí o no? Tú escuchas algo de Dios y dices, ay, pero ¿será que es fío? ¿Será que no? Prueba. Oye, el Señor me está hablando de esto. ¿Esto tiene sentido para ti? Dice, no. Ah, bueno, listo. No hay problema. Tú estás afinando tu oído. Pero ¿qué tal que el Señor te hable algo y la persona te diga, ¿y tú cómo sabes? Esto nadie lo sabía. Y entonces tú digas, ah, bueno, es el Señor el que me está hablando. Es el Señor. Y empiezas a afinar el oído y a prestar atención. Pero si tú te llenas de miedo, como veíamos hace 8 días, ay, qué oso, no, qué pena, no. Si tú empiezas con esas estupideces, tú te pierdes de manifestar la gloria de Dios, porque tú eres el centro de tu propia vida. Y aquí no se trata de que nosotros seamos el centro, se trata de que Él sea el único dueño absoluto de nuestro corazón, que Él sea el centro de nosotros. Tú le dices a alguien, oye, ¿tiene sentido esto para ti? ¿Te ha estado doliendo el estómago en estos días? No, estaba muy bien. Ah, bueno, está bien. No, sí, imagínate, he estado así. Bueno, entonces es que el Señor me dijo que te va a sanar. Vamos a orar por ti. De gracia recibes, ¿qué tienes que hacer? Das de gracia. El Señor te habló, es gracia. ¿Qué tienes que hacer con esa gracia? Darla. Eso es todo. Eso es todo. Así es como funcionan las palabras de ciencia en cuanto a la sanidad se refiere. Tú escuchas. O puedes incluso en esas palabras de ciencia que en algún momento hablaremos, tú puedes empezar a sentir como un dolor que no es tuyo. Y dices, tan raro, me está doliendo la pierna, ¿por qué? Tan raro. Yo estaba hace poco en un lugar y estaba predicando y sentía como eso, como una molestia y hablé de eso. Y sí, resulta que había alguien. Oramos por esa persona, Dios sanó a esa persona y a mí se me quitó el dolor. Porque era una manera de hacerme sentir a mí lo que estaba pasando. Es la manera de ser el del Señor, pero tú tienes que estar muy conectado. Dice, ay, mira, me cayó un dolor en este brazo, no lo puedo ni mover, mira. Y fue cuando empecé a predicar, mira, no puedo, mañana tengo que ir donde el ortopedista. Oye, si no es un dolor tuyo, si es algo que apenas te está pasando, que nunca te había pasado, piensa, oye, ¿me estás hablando algo, Señor? ¿Por qué no pruebas? ¿Hay alguna aquí que tenga un dolor en el brazo? Que esté molestándole el brazo. Te aseguro que alguien va a levantar la mano. Así sea en tu salón de clase. Tú vas bien, te levantaste bien, vas a clase normal y de repente te empieza un dolor intenso. Y es tan raro esto. Bueno, no le prestas atención, te quieres tomar un medicamento. Pero si tú eres sensible al Señor, antes de que llegue el profe, oye, ¿alguno de acá tiene algún dolor de esta y esta manera? Te aseguro que el Señor va a permitir eso. Y tú puedes orar por esa persona. Sí, yo tengo un dolor acá. Ven, por favor, ven. Lo que pasa es que tú no entiendes esto, pero voy a orar por ti, para que se te quite eso ya. Y una vez se le quite, le explicas qué fue lo que pasó.
No tengas temor, porque es de gracia que has recibido, ¿entiendes eso? No tengas temor. Primero dice, ven, vamos a hacer una cosa, déjame orar por ti, cierra tus ojos. Señor, tú me mostraste que esa persona necesitaba esta sanidad. Por tu gracia, Señor, te pido que la sanes, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te sientes? Mira, se me quitó. Y bien, ahora te voy a explicar qué fue lo que pasó. Es que el Señor habla y ahí esa persona con ese milagro puede empezar a abrir su corazón al Señor. ¿Entiendes eso? Pero si tú dices, ay, ¿qué será este dolor? ¿Será lo mismo de mi abuelita, que ella se murió de un dolor en la cabeza? Ay, ¿será que eso es lo que me está pasando a mí? Yo creo. Tú necesitas salir de la incredulidad y empezar a ser sensible al Señor. Porque es de gracia que recibimos, amados, es de gracia. Es de gracia. Ahora, yo no digo que siempre que te aparezca un dolor vaya a ser una palabra de ciencia, pero tú ahí es donde tienes que aprender a discernir cuándo es una palabra de ciencia y cuándo necesitas un acetaminofén. Ayer yo amanecí con un dolor de cabeza que no me daba. Estoy solo en casa. Mi esposa no tiene dolor de cabeza. No es una palabra de ciencia, me está doliendo la cabeza. ¿Entiendes eso? Tengo que tomarme un acetaminofén, ¿está claro? No tengo que decir, oye, mi amor, es que amanecí con un dolor de cabeza, es que el Señor te quiere sanar a ti. Dice, sí, pero yo no tengo dolor de cabeza. ¿Entiendes? No es así, está claro. Tú tienes que aprender a discernir cuando es lo uno y cuando es lo otro. ¿Estamos claros? Son situaciones momentáneas que aparecen en tu cuerpo como una señal, a veces es un dolor, una situación, una impresión en el espíritu, una imagen que el Señor te traiga. Es que en el mundo de Dios, amados, Él quiere manifestar su amor a las personas, pero tú tienes que estar como un verdadero sacerdote, conectado permanentemente a la presencia del Señor. Cuando una persona aparezca en tu mente ahí, sé sensible, empieza a orar por ella, bendícela y busca una oportunidad de llamarla, de conectarte con ella. Oye, ¿estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Está pasando algo contigo? Es que el Señor me ha inquietado contigo. A veces, cuando uno es sensible al Señor, a veces no. Siempre que uno es sensible al Señor, tú tienes una respuesta afuera de una sola. Tú llamas, por ejemplo, a esa persona que la tienes en mente. Oye, he estado pensando en ti, ¿está pasando algo contigo? Sí. De verdad, porque eres sensible. Y el Señor te usa a ti como parte de su respuesta para bendecir esa vida. ¿No te parece hermoso eso? Que el Señor quiera contar contigo para bendecir a alguien. Me parece hermoso, Él lo puede hacer solo. Pero ¿por qué lo hace a través de nosotros? Porque eso nos lleva a pegarnos a Él, a estar con Él, a estar maravillados de Él, a sentir que Él es un ser precioso, glorioso, maravilloso, poderoso. Estar así tan sensible te lleva a estar siempre en su presencia, a estar ahí conectado. Tú eres un ser tan hermoso, tan interesado en las personas, Señor. Me alegra ser parte de tu pueblo, ser llamado por ti. Yo la estuve pensando la semana pasada. ¿Y qué? No, pues te pensé y ya. Me hubieras llamado, vieras que yo estaba sin minutos, estaba enfrentando una situación complicada. Te perdiste la oportunidad de ser una expresión del amor de Dios para esa persona. Te perdiste la oportunidad, porque cuando Dios hace algo así, Dios te deja huellas de Él. Es un toque de Dios sobre tu vida. Cuando Él dijo ahí en Mateo, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando Él te da algo de eso, es que Él está tocando tu vida. El reino de Dios está tocándote primeramente a ti. Y tú no eres como una manguera, como un tubo que el reino de Dios fluye a través de tu vida. Eso no sucede.
¿Entiendes eso? Cuando el Señor te toca, Él deja huellas de Él en tu vida. No eres una manguera por donde simplemente pasa agua y al final tú cierras la llave y la manguera queda vacía, ¿sí o no? ¿O no? No, tú no eres una manguera. No eres una manguera. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas un hijo. Que cuando Él se acerca a ti, deja huellas, deja sabiduría de Él en tu corazón, deja gracia, deja amor, deja compasión. Así que cuando tú empiezas a sentir algo de Dios y tú eres sensible, el Señor está marcando tu corazón con aspectos de su carácter, con aspectos de su naturaleza. Porque después de que tú llames a esa persona que fuiste sensible, tú quedas como, ay Señor, gracias. Tanto es el amor que tú sientes por esa persona. Tu amor es tan grande, Padre. Tu amor es tan hermoso, Señor. Como cuando tú estás en un mercado, en un supermercado, y el Señor te dice, compra estas cosas, cómpralas. Señor, pero ya las cómpralas. A veces el Señor te tiene que hablar así. Nosotros siempre porfiamos, neciamos, cómpralas. Bueno, está bien, así por las buenas, claro. Y luego te dice, eso que compraste es para tal persona, dáselas. Y tú llegas ahí con tu bolsita del amor, del cariño. Es que el Señor me dijo que te trajera estas cosas. Es hermoso. Y esa persona dice, ¿usted sabe que yo estaba orando al Señor? El Señor es tan bueno, tan bueno, tan bueno. ¿Sí te das cuenta? Por ser sensible. Pero si tú empiezas a decir, ay Señor, pero es que no tengo, no me alcanza. Mira que es que me tengo que comprar una hamburguesa donde Jaiber. Te perdiste la posibilidad. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero para esto tú tienes que saber que eres un sacerdote 24 horas, 7 días a la semana. Un sacerdote y un rey 24/7. Pero no puedes estar centrado en ti mismo. Si el Señor un día te dice, hijo, eso que tienes en el bolsillo, dáselo a esa persona. Padre, pero ¿cómo te ocurre? No, pues reprendo al diablo que me está hablando. No es el diablo. No es el diablo. Porque el diablo no es generoso. ¿Está claro? Nunca el diablo es generoso. Jamás. Entonces, si Él te dice eso, obedece. Después entiendes. O puede ser que no entiendas, pero obedeciste. Dice, Señor, pero entonces ahora me voy a pie. Dice, hijo, pero yo te di 2 piecitos muy lindos. Dale, no hay problema, vamos charlando los dos. Y por una conversada con el Señor, ¿no vale la pena sacar todo lo que haya en el bolsillo? Por supuesto que sí, pero por supuesto. Solo que tienes que dejar de estar centrado en ti mismo, en ti misma. Dios debe ser el centro de tu vida. Porque Dios no está interesado en hacerte caminar a pie todo el tiempo. Dios lo que está interesado es en entrenarte para que escuches y obedezcas su voz y seas una expresión de su gloria en esta tierra. Porque cuando tú obedeces al Señor, tú obedeces. Hay momentos donde lo que tienes es exactamente lo que esa persona necesita. Es exactamente. Y esa persona recibe un impacto tan grande que a través de eso puede abrir su corazón a una realidad con el Señor. Es increíble, Dios, es increíble. Exactamente lo que yo necesitaba justo para este momento, me lo trajiste, me lo diste. Pero es que
es obedecer, ¿entiendes eso? Es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero ¿cómo gracia? Si yo trabajé y vean, la sudé, sí, pero no te dio Dios cuidado, bendición, el trabajo, la salud para que fueras allá. Dios sabe todas tus necesidades, no te pongas a discutir con Dios, solo obedece. Después entenderás qué fue lo que pasó después. ¿Entiendes eso? Pero es necesario. En esta manifestación de la gloria de Dios, amados, tenemos que mantener conectados ahí. Porque Dios quiere que tú seas una extensión de su reino para que tú puedas decir, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Pero si tú estás centrado en ti mismo. Hijo, toma ese par de zapatos que tienes ahí, que nunca te estrenaste. Tómalos. Ponlos ahí. Ponlos en el morral, ponlos en el maletín, ponlos ahí. Bueno. Oye, ¿para qué se lleva sus zapatos? No sé, el Señor me dijo. En un momento dado, el Señor te dice, mira, son de Él, dáselos. Y esa persona empezará a elevar gracias al cielo. Tenía una entrevista esa persona, necesitaba unos zapaticos, bien presentadito para tener un trabajito. Y tú fuiste sensible a la voz de Dios para que esa persona pudiera ser bendecida. Pero para esto debes dejar de centrarte en ti mismo. Es entender, amado, que acceso a los recursos ilimitados del cielo es conectarse a Él, pero ser sensible a su voz. ¿Cuántas mujeres que se compran zapatos que ni siquiera se estrenan? O se los pusieron una vez un ratico y dice, ay, no me tallaron, no, ya no me gustaron, fuera. Y los dejan ahí. Y con esos zapaticos a la otra persona le quedan hermosos, se le ve el piecito todo de princesa. Y tú con ellos ahí guardados que reciban, ¿cómo se llama? Aquí en Manizales la humedad, el moho ese de la humedad. ¿Pero cuántos zapatos les pasa eso? Manizales es demasiado húmedo. Y si tú no estás juicioso con el closet, ahí te pega eso. Así vivías en el 10º piso. Es la humedad del ambiente. ¿Eres sensible? ¿Eres un sacerdote de Dios? ¿Dispuesto a manifestar su reino en favor de las personas? ¿Crees de todo corazón que es más bienaventurado dar que recibir? Porque si tú no crees, siempre estarás peleando con Dios. Siempre. No, pero es que ¿cómo me va a quedar? No es que mañana tengo que pagar esto. No, tampoco. No. Yo creo que esto sí no es de Dios. Esto sí no es de Dios. Va a estar siempre ahí. Entonces llegará un momento donde el Señor dice, bueno, a ti no te puedo hablar. Tú y yo no podemos tener una conversación fluida porque tú piensas demasiado en ti mismo, Entonces el Señor se va apartando de ti. Te sigue amando, por supuesto. Nunca te dejará de amar. Aún los que están en el infierno son amados por Dios. Porque hay mucha gente que dice, es que Dios me ama. Sí. Nadie niega el amor. De tal manera amó Dios al mundo. Nadie niega el amor y nadie nunca lo podrá negar. Pero una cosa es que Él nos ame y otra cosa es que su amor haya hecho impacto en nuestro corazón. Pero cuando el amor hace impacto en una vida hay transformación. Uno puede seguir siendo el mismo hijo calavera de siempre, la misma hija calavera de siempre, la misma oveja negra de siempre, no. Si el amor halló cabida en ti, hay transformación. Y lo hermoso es que Dios tiene el poder de coger una oveja negra y volverla a la oveja más hermosa del redil. Ese es el poder de Dios. No, que es que yo soy así y que todo el mundo me tiene que aceptar así. Cuidado con eso, se llama soberbia. Y el amor no está haciendo impacto en tu vida. Debe haber transformación. Y cada día que pasa es la oportunidad
de ser más transformados a la imagen gloriosa de nuestro sublime y bendito Salvador. Entonces lo que hemos recibido de gracia, lo extendemos de gracia. Pero para esto tú necesitas ser oveja del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ellas me oyen y me siguen. Una oveja sana está oyendo al Señor, está oyendo la voz de su pastor, de su dulce y glorioso pastor, Jesús Santísimo, y está siendo guiado por Él permanentemente para ser de bendición en esta tierra. Porque el reino de los cielos es un reino que se está extendiendo hace 2000 años y no tendrá fin. Le dará el trono de David, su padre, para siempre. Ya el reino empezó a extenderse, lleva 2000 años. Y Dios te quiere hacer parte de la expresión de su amor en esta tierra. Sé sensible a la voz de Dios. Escucha de Dios. Escucha. Y muchas veces lo primero es obedece y luego entiende. Si tú buscas entender primero, te aseguro que no vas a obedecer. Señor, ¿y por qué? ¿Y qué tal que yo le compre esto a esta persona y no le guste? Oye, si Él te lo dijo, ¿no conocerá los gustos el Señor? ¿No sabe? ¿Y qué tal que yo lleve estos zapaticos y no sean el número? No, el Señor no conoce, le queda grande saber que tú eres 35, 37, o eres del 35 al 42, lo que te quede. No sabe Él eso, ¿verdad? Hay que aprender a ser sensible, oír de Dios y ser una expresión de su amor a una generación huérfana. Porque todo esto que he mencionado se trata de una sola cosa: revelar el amor del Padre, el amor real del Padre. Que la gente se sienta amada a través de la obediencia que tenemos a la voz de su Santo Espíritu. Se sienta amada. Solo obedece y sea una expresión de amor, expresión de amor. El Señor te pone a llamar a una persona, te pone firmeza ese día. Es tan raro, la llamas. Dice, ay, te agradezco mucho que me hayas llamado y saludado, porque hoy es el día de mi cumpleaños. Tú no sabías, pero Dios sí. Y quería darle una voz de cariño a través tuyo. Y era el día del cumpleaños de esa personita. ¿Está claro? Y a veces puede ser que ni te enteres que ese día era el cumpleaños de esa persona. Posterior te das cuenta y dices, con razón el Señor me puso a llamarla ese día. Y que tenía que ser ese día. Claro, era el cumpleaños. Una ocasión a alguien le sucedió eso. Llamó a esa persona, tenía una insistencia, llevaba tiempo sin hablar con esa persona. Y le puso ese sentir. Y después yo hablé con esa persona y me dijo, me pareció tan linda esa llamada, porque ella no sabía que era el día de mi cumpleaños. Pero cuánta bendición tuve a través de esa llamada. Obediencia. Y hablé luego con la persona que llamó. Le dije, ¿tú sí sabes el bien que hiciste con esa llamada? ¿Y por qué? Y yo dije, porque ese día que llamaste era el cumpleaños. Ay, yo no sabía. Pero Dios sí. Gracias por obedecer. Porque yo que sí sabía lo que estaba pasando con esa persona, pude ser testigo de la obediencia de esa persona. Y yo la afirmé, le dije, ¿te das cuenta lo importante que es obedecer al Señor? Yo hablé con esa persona y me dijo que había sido muy bendecida con lo que habló contigo. Es obediencia, ¿está claro? Obediencia. Cualquier imagen que venga y que sea persistente, pregúntale al Señor, ¿es tuyo, Señor? ¿Hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay una gracia que yo deba extender aquí? ¿Cómo será esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Solo obedece, deja que Dios te guíe, te llene. Y es necesario, amados, que aprendamos a obedecer. Yo sé que tú has sido muy desobediente, yo también, al sentir de Dios.
pero es necesario que vamos más a su presencia, más, para que podamos ser una extensión de su gloria en esta tierra. Padre, yo ruego en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a entender el tiempo precioso en el que estamos viviendo. Tú ungiste, Señor, primero a los 12, luego a los 70, y luego dijiste, Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ellos fueron llamados discípulos, apóstoles, Señor, y esos somos nosotros, tus discípulos de este tiempo, Padre de la gloria, los discípulos tuyos, Señor, a través de los cuales tú quieres que enfermos sean sanados, ciegos puedan ver, bendito Dios, leprosos puedan ser limpiados, endemoniados puedan ser libertados, y aún muertos físicos y espirituales puedan resucitar. Ayúdanos a entenderlo, amado Salvador. Bendito Padre de gloria, ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres que, bendito Padre, el reino tuyo se extienda, que el reino tuyo avance, Señor, y está avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Padre celestial, clamamos tu gloriosa presencia sobre nuestras vidas. Clamamos el glorioso poder de tu Espíritu en medio de nosotros. Vamos, pídele a Dios, lléname de ti, lléname de tu Espíritu, Señor, y dame la gracia de ser de bendición en esta tierra, de ser de bendición donde quiera que vaya, donde quiera que yo esté, Señor. No me permitas estar centrado en mí mismo, en mí misma, Señor. Ayúdame, Padre, a entender que tú quieres, Señor, que yo sea parte de tu reino, de aquel que manifiesta tu gloria, de aquella que manifiesta tu gloria en esta tierra, Señor. Dame la gracia de oírte con toda claridad y la fuerza de obedecerte, Señor. Dame la gracia de escucharte, de estar contigo, Señor. Dile al Señor fuerza para buscarlo. Dile, Señor, dame fuerza, dame deseo, Señor, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, de estar delante de ti, bendito Dios y Padre celestial. Dame esa gracia, Señor amado, de poder caminar en pos de ti, de poder, Señor, oh Dios de los cielos, ver, bendito Dios, que se extiende tu gracia a través de mi vida. De gracia he recibido, de gracia quiero dar, Señor. Dame esa gracia de entender que más bienaventurado es dar de lo que tú nos das, de lo que recibimos de ti, oh Dios de la gloria. Porque quien da es porque está recibiendo de ti. Quien da es porque está recibiendo. Solamente el que da es porque ha recibido, Señor. Y es lo que queremos, recibir guía, recibir sabiduría, recibir instrucción, recibir de ti, Padre de la gloria, para ser de bendición en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras universidades, para ser de bendición, Señor, en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo, Señor. Queremos ser de bendición en esta ciudad, Padre celestial, porque tenemos una sola vida, Padre, para manifestar la gloria tuya, Señor. Una sola vida, Padre de la gloria, una sola, Señor. Y es lo que queremos en este tiempo, Padre, estar contigo, Señor. Por eso llévate de nosotros la dureza, la indiferencia, bendito Dios de la gloria, la frialdad, la desobediencia, la incredulidad, Señor. Ayúdanos a tener agudizado nuestro oído espiritual, para que tu voz pueda ser clara, para que tu voz pueda guiarnos, para que tu voz pueda orientarnos a cada uno de nosotros. Queremos ser una expresión de tu gloria, Padre, una expresión de tu poder donde quiera que vamos, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos decir como María: he aquí la esclava del Señor. Como iglesia, como tu amada, hágase en nosotros según tu palabra. Hágase en nosotros según tu palabra, Señor. Tu palabra pueda ser, bendito Dios, de bendición en esta tierra. Tu palabra corre en nosotros y a través de nosotros, para la gloria de tu nombre. Queremos, Señor, bendito Dios, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Haznos una expresión de tu gracia, Padre. Por eso dependemos es de la gracia, porque todo lo que nos llamaste a hacer es imposible, Señor, para que nos sintiéramos, bendito Dios, necesitados y urgidos de depender de tu gracia, Padre, depender de tu gracia en todo lugar, Padre celestial. Por tu gracia, Señor, bendícenos
y ayúdanos a estar siempre contigo, Padre. Te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno.